Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la temática número 6, que es el fraccionamiento de medidas para la elaboración de todos los moldes en confección. En este caso, esta es mi metodología, que es por medio de fraccionamiento, como es usualmente. Bueno, antes de nosotros poder entrar a este tema del fraccionamiento de medidas, vamos a evaluar un poquitico, vamos a revisar un poquitico lo que es el metro. Acá podemos ver que el metro es una unidad de medida, ¿cierto? Que está compuesta por centímetros, ¿cierto? Decímetros también. Y, pues, por ejemplo, acá un centímetro está compuesta por 10 milímetros, ¿cierto? Un decímetro está compuesto por 10 centímetros. Y un metro está compuesto por 100 centímetros. En este caso, ¿por qué les traigo este tema a colación? Porque van a haber casos en el que vamos a encontrar que la medida nos dio 3.5, es decir, 3 centímetros y 5 milímetros. Entonces, para que sepamos cómo marcarlo. En este caso, pues la medida sería por lo menos el 3 y se mide 3 milímetros, y justamente en ese punto donde den los 3 milímetros sería a donde daría la medida. Por ejemplo, si la medida nos dio 10 centímetros punto 5, quiere decir que son 10 centímetros y medio. Entonces sería a donde me marque los 10 centímetros y contamos 5 rayitas que vendrían siendo 5 milímetros, y pues de esa forma sé que sería el 10.5. Esto es una forma, digamos, como que rápida de saber cómo situarse cuando nos dé una medida en el metro, ¿sí? Bueno, estuvimos hablando un poquito del metro a escala, que fue el metro pues que les mandé por ahí digital para que lo imprimieran. Pues estos metros también se consiguen en el mismo material de los metros normales. Pero ¿por qué trabajamos metro a escala? Primero, pues porque esto facilita de pronto que nosotros conservemos los moldes que vamos aprendiendo en una escala menor, y de pronto no se nos vaya a dañar porque el metro es muy grande, se rasgó aquí, se rasgó acá. Entonces es bueno pues trabajarlo. Además que con los metros a escala también se patronan y se ubican los dibujos planos en las fichas técnicas. Entonces pues es una forma de hacer prototipos con un metro mucho más pequeño, pero con una escala diferente. Es decir, esto viene siendo un metro normal, sino que reducido a una escala menor. Por lo menos, si aquí vemos que encontramos una cinta métrica a escala que está en una escala de 1/2 y la escala de 1/4. Es decir, esta parte corresponde a que cada centímetro está compuesto por medio centímetro. Entonces eso hace que la escala sea 1/2 de una escala normal, o sea, la mitad de una escala normal. Y por lo menos acá, en 1/4 de escala, como su nombre lo indica, es 1/4 de centímetro. Entonces por eso podemos ver que el metro es mucho más pequeño, es decir, 2.5 estaría conformando 1 centímetro en una escala menor. Ojo, obviamente yo no me voy a hacer ropa haciendo los moldes con 1 metro a escala, porque obviamente va a quedar más pequeño. Pero si de pronto yo quiero hacer una prenda más grande, yo lo que hago es que todo lo que he trazado con mi metro a escala lo trabajo con el metro normal y me va a llevar a a una medida natural normal. Bueno, ahora sí, entrando un poco más con relación al fraccionamiento de medidas para elaboración de molde, acuérdense que estuvimos hablando del tipo de medidas, estuvimos hablando de las siglas, y pues que hay que tener en cuenta que para dividir estas medidas, para poder elaborar el molde, hay que tener en cuenta el tipo de medidas. Acordémonos, recuerden que hay 3 tipos de medidas: las medidas de altura, medida de ancho y las medidas de contorno, ¿cierto? Según el tipo de medida, las medidas se van a dividir. En este caso, las medidas de altura no se dividen. ¿Por qué razón? Porque las medidas de altura a nosotros nos va a indicar exactamente el largo de una camisa, o el largo de una falda, o el largo de un pantalón, o la distancia que hay de pronto para el talle. En algunos casos puede que sí les pida un fraccionamiento de esta, pero en temas muy específicos. Pero normalmente las medidas de largo o las medidas de altura no se fraccionan, porque no se le puede reducir a una medida que te va a establecer un largo específico, ya sea para el largo de pantalón. Digamos que yo quiero hacer un largo de un pantalón de 100 centímetros. Entonces resulta que porque yo quise, dejé el pantalón a 50 centímetros.
O sea, no puedo dividir esa medida porque entonces el cliente, o sea, no es lo que el cliente pidió. Bueno, con relación a las medidas de ancho, estas medidas normalmente se dividen en dos, en un medio, es decir, nada más se divide por la mitad. ¿Por qué razón? Porque como es una medida que se toma a lo ancho, es decir, de un punto a otro, y como normalmente nosotros los moldes los sacamos a un cuarto de nuestro cuerpo, pues la medida solamente habría que dividirla por la mitad. ¿Cómo así? Acá vamos a buscar un ejemplo visual de un gráfico. Acá tenemos el cuerpo de mi cliente, ¿cierto? Digamos que yo tomé, vamos acá donde aparezca de frente, yo tomé por decir la medida de ancho, aquí vamos a tomarlo acá en la espalda, la medida de ancho de hombro, ¿cierto? De un punto acromio a otro punto acromio, ¿cierto? Para sacar el molde a un cuarto del cuerpo, como la medida nada más la tomé de una cara del cuerpo, pues nada más requiero la mitad. Pero si fuese una medida de contorno, sí tendría que dividirla entre 4, porque es una medida que va alrededor del cuerpo. A eso vamos con el otro fraccionamiento de medidas. Por eso es que las medidas de contorno normalmente se dividen entre 4. En algunos casos muy específicos se dividen entre 6 o entre 5, que es pues para sacar una circunferencia, normalmente la circunferencia es del escote. Entonces acá podemos ver como si viéramos un cilindro desde arriba, que un cilindro pues es una sola unidad, pero si yo quiero trabajar la mitad de mi cuerpo, es decir, tomo una medida de un punto a otro, nada más requiero la mitad de esa medida. Pero si digamos que tome una medida de contorno y yo nada más voy a trabajar un cuarto del cuerpo, entonces ese contorno debo dividirlo nada más, debo dividirlo entre 4, porque es la parte del cuerpo que necesito. Nuevamente voy a reiterar o reafirmar esta parte. Cuando nosotros elaboramos un molde, nosotros tenemos que trabajar un cuarto del cuerpo para elaborar cualquier molde, ya sea un pantalón, una falda, una camisa. Entonces, el cuerpo, acá podemos observar que habíamos hablado de que nuestro cuerpo es tridimensional, entonces nosotros vamos a trabajar nada más un cuarto de nuestro cuerpo. ¿Por qué razón? Porque se supone que una parte es igual a la otra, ¿cierto? Se supone. Del lado frontal igual, trabajamos una parte nada más, porque se supone que el lado izquierdo es igual al derecho. Entonces, por esta razón, aquellas medidas que se tomaron alrededor se dividen entre 4 porque vamos a trabajar una cuarta del cuerpo. Pero si tomamos una medida nada más de una cara del cuerpo, como el ancho de hombro, nada más se requiere la mitad porque es el espacio que necesito para sacar el molde que vamos a empezar a elaborar. Entonces, de esta forma, podemos sacar unos ejemplos de cómo sería o cómo se ilustraría el tema del fraccionamiento de medidas. Como nosotros vamos a trabajar una técnica que es de punto a punto, es decir, vamos a trabajar un croquis por acá, no tengo todavía aquí el croquis de la camisa de hombre, la tengo en otro archivo, pero les voy a mostrar acá rápidamente a qué me refiero de que vamos a trabajar con un croquis. Por ejemplo, este croquis que está aquí, ¿cierto? Vemos que nuestro croquis está compuesto por números, ¿verdad? Acá del lado izquierdo nos va a ir indicando qué vamos a aplicar en cada distancia. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que del punto 1 al 3 vamos a aplicar el largo de camisa. Entonces nos ubicamos en el 1, medimos hacia abajo el largo de camisa y a donde llegue la medida, ahí sería el punto número 3. Entonces, ya todas esas siglas que aprendimos con anticipación, para ahorrarnos espacio y ahorrarnos tiempo, se va a trabajar por medio de siglas, que si requiero una quinta de base, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, una quinta de contorno de cuello, yo nada más tengo que poner una quinta y la sigla de contorno de cuello y así sucesivamente. Entonces, retomando los ejemplos que estábamos viendo acá arriba, un segundito los busco aquí. Acá tenemos unos ejemplos con unas medidas de mujer. Entonces dice que del cuadro de medidas, por ejemplo, que yo mandé en ese caso trabajamos la talla S. Entonces, acá nos dice que la altura de cadera, que la sigla ALK, un ejemplo, es de 17, contorno de cara 92, contorno de cintura 66 y así sucesivamente. Y yo de pronto me voy a mi teoría y mi teoría dice que necesito una cuarta de contorno de cintura. ¿Qué quiere decir esto? Que mi contorno de cintura la tengo que dividir entre 4. Por eso es que es tan importante el tema de las siglas. Entonces mi contorno de cintura lo divido entre 4, sería lo que yo aplicaría en donde me indica el croquis. Igual todavía no se adelante en esa parte, vamos a estar viéndolo poco a poco, pero es como para que ustedes tengan una cierta certeza
de lo que vamos a ir trabajando. Entonces acá hay otro ejemplo. Digamos que no nos está pidiendo un cuarto, sino que nos está pidiendo un sexto. Entonces, sería, vamos a poner un ejemplo real. Aquí modifiqué el ejercicio al contorno de cuello, que en algunos casos pues se pidió la cesta. Entonces en ese caso yo busco la medida de contorno de cuello en mi cuadro de tallas y la tengo que dividir entre 6. Ese sería el resultado de esa parte de la teoría. Pero entonces hay que tener en cuenta algo. En la teoría vamos a encontrar fraccionarios, ¿cierto? Que se van a ver de esta forma. Un número, una línea inclinada y luego otro número. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se va a dividir por el número de la derecha. Que si en la teoría me sale un medio, quiere decir que siempre lo voy a dividir entre 2. Si en la teoría me sale un quinto, o sea, un quinto se ve así. Un quinto quiere decir que lo tengo que dividir entre 5, ¿cierto? Entonces, siempre que veamos en la teoría el número de la derecha, quiere decir que entre esa cantidad de piezas es que hay que dividir la medida. Por eso que acá dice que los fraccionarios es como si estuviésemos trabajando esto que está aquí. Que el número de arriba es la cantidad que se toma y el número de abajo viene siendo la cantidad en que se divide. Entonces, de esta forma espero haber sido clara. De igual forma, si tienen dudas, yo con mucho gusto les estaré aclarando todo. Entonces, es muy bueno que vayan viendo esta parte para que cuando ya entremos en reconocimiento de la elaboración del molde, pues quede mucho más claro. Entonces, con eso finalizamos la siguiente temática.